Muy bienvenidos al estudio de el libro de Éxodo. En esta lección, en este libro, vamos a ponerle por tema también como un resumen del libro de Éxodo. Y en este momento quiero comenzar con decirte que el libro de Éxodo para nosotros es el significado como una salida masiva, como lo mencionaba en el video de cómo disfrutar otra vez la palabra de Dios. Y el tema, o más bien el significado de este libro para nosotros en las escrituras que tenemos como la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Sin embargo, una vez más te voy a hacer un recordatorio que en las escrituras hebreas es una vez más las primeras palabras que están en el primer capítulo y en el primer libro de Éxodo, que es como estos son los nombres. Ese es el nombre del libro en las escrituras hebreas. Y como terminábamos el libro de Génesis mencionando que los nombres, o más bien las personas que entraron a Egipto cuando ya José ya estaba como gobernador, que había habido el hambre en Canaán y Jacob, sus hijos, su familia, toda la familia de Israel fueron buscando o por medio de su hijo y de su hermano, de sus hijos de Israel, entraron a Egipto. Y entonces lo último nos da en el estudio de Génesis, un resumen del libro de Génesis. Terminamos con la cantidad de personas que entraron a Egipto. Entonces las palabras que encontramos en Éxodo es una continuación de dándonos los nombres. Por eso dije, estos son los nombres de las personas. Estos son los nombres. Ese es el nombre del libro en escrituras hebreas. Entonces, es una maravilla que con esta cantidad de personas se llevó a cabo la voluntad de Dios, la promesa de Dios, lo que Dios había profetizado ya y había la promesa a Abraham. Entonces tenemos el comienzo de este libro es, estos son los nombres. De ahí también tenemos en continuación, podemos, para hacer el resumen, para darte una idea cómo disfrutar otra vez la palabra de Dios. Un resumen del libro de Éxodo, entonces, es rápidamente también, después de esa información, tenemos el nacimiento de Moisés. El milagro de Dios para conservar, para salvar este niño, esta persona que iba a ser un gran hombre delante de Dios, y se llevó a cabo la voluntad de Dios. Entonces también de ahí sucedieron otras cosas. Claro, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos dice de la vida de Moisés, lo que Moisés decidió escoger, servir o sufrir con el pueblo de Dios antes que escoger mantener su nombre o viviendo como hijo de la hija de Faraón. Escogió mejor vivir, sufrir con los hijos de Dios. Y podemos ver que en su manera, él mismo, antes de ser llamado por Dios, él estuvo actuando, hizo algunas cosas que me estoy dando cuenta que no, para hacer videos no podemos mencionar
ciertas palabras. Entonces hubo un acontecimiento en la vida de Moisés a sus 40 años, que es importante también ese número tomar en cuenta. A sus 40 años de edad, él andando, paseando, caminando, miró injusticia. Y los que ya conocen la palabra de Dios, no voy a mencionar lo que sucedió porque me estoy dando cuenta en mis videos que hay algunas palabras que son censuradas o que no podemos mencionar. Entonces sucedió esto en la vida de Moisés, y después tenemos también otra de las cosas que encontramos en el libro de Éxodo es que salió, su salida, huyó de Egipto hacia el desierto. En el desierto se encontró, estuvo allá otros 40 años. Toma en cuenta 40 años de edad, 40 años afuera, y Dios lo preparó y él se casó, tuvo sus hijos, y también tenemos el acontecimiento o lo que sucedió de que Dios lo llamó claramente, hizo un llamado. Él fue llamado en el monte Sinaí. Ya todos sabemos, ya los que conocemos de la palabra de Dios, o por lo menos hemos escuchado, sabes el llamamiento de Dios en aquel lugar. Entonces después, para tratar de acelerar este estudio, regresó Moisés ya preparado para hacerle guerra a aquel pueblo egipcio, a los egipcios, para sacar de la esclavitud a los israelitas. Entonces él regresó a Egipto. Ya sabemos que Egipto fue, no voy a decir literalmente, sino que prácticamente sufrió una gran derrota por la dureza de su corazón, la dureza de su cabeza, de aquel rey, de oponerse a la voluntad de Dios. Y digo a la voluntad de Dios porque está en la palabra de Dios exactamente la profecía, como Dios iba a tratar con ellos. Entonces estoy hablando de la salida de Israel. Hay varios datos que nos dan la salida de Israel. Entonces, pero antes de ver los datos, tenemos que ver que Dios había hecho esa promesa a Abraham. En el capítulo 15 de Génesis, en el versículo 13, nos dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Esa fue promesa de Dios a Abraham desde un principio. Hay algunos, ahí menciona exactamente 400 años. El apóstol Pablo nos da también alguna información de él mismo. En Gálatas capítulo 3, versículo 16 y 17. Vamos a ver. Capítulo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, a la cual es Cristo. Una vez más, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Ahora, esto pues digo, el pacto previante ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. Pablo nos menciona 430 años después. No la abrogó para
invalidar la promesa. Entonces ya todo estaba escrito de que la promesa de Dios, la voluntad de Dios se tenía que cumplir. Entonces este libro de Éxodo vienen siendo las escrituras, en mi opinión. Mencionaba en el resumen del libro de Génesis que son las escrituras más importantes para la humanidad, para toda la humanidad, no solamente para los cristianos, pero en este libro específicamente podemos encontrar que son las escrituras específicas más importantes ahora específicamente para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Israel, lo sacó de Egipto. Sucedieron, antes de leer esto quiero decirte otras cosas para que esta salida se llevara a cabo. Sucedieron muchas cosas, como dije, no literalmente fue destruido todo Egipto, pero sí sucedieron muchas cosas, las 10 plagas, la dureza del corazón de Faraón oponiéndose, y prácticamente algo de lo más triste, son demasiadas plagas para estarlas mencionando cada una por una, pero la más resaltante que me queda es que perdieron, los egipcios perdieron, aún cada familia perdió su primogénito, que esa es un dolor muy grande humanamente. Si nosotros nos ponemos en sus zapatos a meditar, es una de las cosas más duras que todo Egipto, por toda la tierra de Egipto, menos los obedientes, el pueblo de Dios, todo aquel que creyó, que tuvo la fe y creyó al orden de Moisés, lo que Dios había ordenado, que pusieran la señal en su puerta, la sangre. El ángel iba a pasar, y cuando mirara la señal no iba a destruir ningún primogénito de esa familia. Entonces la gloria de Dios se manifestó claramente, y podemos ver que Dios hizo su voluntad. Entonces sucedieron muchas cosas, no solamente eso, sino que cuando ya iban, por fin salió Israel, que salieron de Egipto, prácticamente la mayor, aún no solamente perdieron bienes, el primogénito de la familia humanamente, sino que aún también mucha parte del ejército que iban persiguiéndolos quedaron muertos, quedaron atrapados en el Mar Rojo cuando se cerraron las aguas por ir persiguiéndolos a ellos. Ahora, toda esta aflicción vino, como dije, era un gran fenómeno, como estas 70 personas que entraron. Ya lo que pasó fue que al principio el faraón que había recibido a José muchos años atrás, tenían una gran relación. Pero lo que pasó es que ahora nos dice la palabra de Dios que cuando hubo un faraón nuevo, un faraón que no conocía la historia de José, o quizás no le interesaba, o quizás tenía ya quizás tenía miedo de que el pueblo de Israel les fueran, por tenerlos como esclavos, que estando estratégicamente viviendo en la parte muy importante de Egipto, donde en otras ocasiones Egipto había sido atacado o invadido por otras naciones. Este faraón comenzó a pensar que quizás mismo Israel, por no estar satisfecho con Egipto, se podía prestar para la entrada y no solamente prestar, sino que quizás apoyar o hacerse cómplices de otras naciones que quisieran entrar y atacar a Egipto. Entonces muchas cosas sucedieron, pero de todo esto, después de la salida de Israel,
Lo que vemos en estas que son las escrituras importantes para Israel es que aquí en el capítulo 19 de Éxodo podemos mirar en el versículo 5 las escrituras de una nación. Las escrituras, el pacto de Dios con esta nación, directamente ahora podemos decir esta nación, porque antes era solamente una familia grande que había entrado a Egipto, pero ahora verdaderamente eran una nación. Ahí tenemos datos de la cantidad de gente que en realidad se había multiplicado tanto y la cantidad de personas, más de 600 hombres que tenían la habilidad de defender a su país, a sus familias, hombres de guerra, y también si eran 600,000, podemos decir que contando sus esposas, podemos decir el doble. Si tenían un hijo o dos hijos, ya podemos multiplicar y ver que era una gran cantidad ahora, pero no era nación hasta en este versículo que te voy a leer. Dice la palabra de Dios, el versículo 5 del capítulo 19 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, el pacto de Dios, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Este versículo no lo mencioné en el mensaje o en el video de a cuál reino perteneces, pero es un versículo que se me escapó en realidad, pero es tan importante porque dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios hizo el pacto, las escrituras de esta nación, de prácticamente del nacimiento de esta nación, ahí está. Y podemos ver que cómo Dios en realidad ha sido tan maravilloso. Es maravilloso escudriñar las escrituras, pero déjame decirte, en realidad mencioné en el resumen del libro de Génesis lo tentado a dividirlo en dos, y en realidad hay tanto material que me tienta a compartir todo en uno solo, pero voy a tratar mejor de reducirlo, porque una cosa que me doy cuenta, cuando lo pongo en Facebook, reconozco que con alguien que solamente lo abre el video y lo mira algunos minutos, segundos y lo cierra, y cuenta como views, como que lo miraste en Facebook. Pero cuando lo subo a YouTube, no cuenta, no cuenta como número, como volumen, como cantidad, hasta que alguien lo mira completamente. Y entonces cuando alguien lo mira en YouTube y solamente unos 5 minutos, o la mitad o menos, o 3/4, y termina ahí, y no lo terminas completamente, entonces no cuenta. Entonces, como tenga los números en YouTube, es como también lo ponen o lo puedes encontrar en Google para buscar el tema, o con mi nombre, o el tema del video, del tema, un resumen del libro de Éxodo. Entonces, todas estas cosas técnicas estoy notando que es importante reducirlo. Como digo, hay tanta información que quizás un día, pero por ahorita quisiera compartir cada libro, un resumen de cada libro. Pero déjame decirte, Dios es un Dios de detalles, y quiero terminar, vaya que son 19 minutos, quiero concluir con algo tan importante que yo sé que he estado, va a ser como una repetición lo que te voy a decir, pero sabe una cosa, yo me doy cuenta que la única forma que aprendemos es, y cuando nos aseguramos de penetrar el mensaje de lo que estamos tratando de
decir es repetirlo, decir lo mismo, porque Dios es un Dios de detalles. Lo mencionaba creo que fue el primer video, la iglesia del Señor o la iglesia sistemática o corporativa. Y mencionaba ahí que en los 4 evangelios solamente existe la palabra iglesia 2 veces. Ahora, no es por falta de que servimos a un Dios que se le olvidan las cosas o no es detallista, porque es tan detallista como te estaba diciendo. Moisés vivió sus 40 años, número 40, vivió sus 40 años primero en Egipto. Salió, estuvo 40 años afuera, regresó, 40 años en el desierto, 40. Y algo tan importante, hablando de detalles, si vemos el rey Saúl, aunque es un poco, hay una controversia o diferentes opiniones, los años que reinó Saúl, el primer rey. Pero antes del rey Saúl, los jueces, porque ese es el sistema que hubo con Israel, primero, después del Moisés y Josué, fueron jueces, puros jueces. Y todos, algo interesante, todos 40 años, pero la cantidad de jueces, que un día vamos a hacer un video o un tema hablando de quiénes fueron, los nombres de los jueces, la cantidad de jueces, pero 40, el número 40. Ahora, también el rey David reinó 40 años. El rey Saúl reinó 40 años. Y en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, también tenemos algunos detalles, no exactamente hablando no necesariamente hablando de los 400 o 430 años que estaban mirando, pero en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, dice, hablando de cuando el rey Salomón estaba edificando o construyendo el templo, dice, en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Ahora, ahí nos habla de que fueron 400 años. Esto sucedió 400 años después de que habían salido de Egipto. De otros detalles. ¿Cuál otro detalle ahí? Otro detalle ahí, que esto sucedió cuando esta construcción se estaba llevando a cabo. No está ahí en Primera de Reyes esta información, pero si tú la buscas o la preguntas, en realidad en los años de antes de Cristo, esto era en el año alrededor 961, del 961 957 antes de Cristo. Ese fue el periodo en el tiempo que vivió Salomón. ¿Por qué digo estos detalles? Porque de ahí podríamos hablar también de después la separación o la división del reino del norte y el reino del sur, cuando Asiria destruyó completamente al reino del norte en el año 722. Muchos detalles. La salida, cuando Babilonia llevó a Judá, por fin, o después de tantos años, después de la destrucción de las 10 tribus del norte, en el año 605 a.C., en el año 597, en el año 586, la última venida de Babilonia para llevarlos. Y tantos detalles, no en números. Lo maravilloso del propósito del reinado o el segundo, el segundo pueblo o aquellas naciones que derrocaron a la nación que derrocó a Babilonia, de los persos, los medos persos, en el año 539 exactamente. Entonces hay muchos detalles, que fue específicamente que Dios tocó el corazón de aquel rey, un rey no judío,
fue expuesto específicamente por Dios para liberar a las naciones. Ese es increíble. Entonces, para concluir, wow, ya que son 25 minutos, déjame decirte, hablando de un Dios de detalles, si Dios quisiera darnos los detalles de que después de que los únicos detalles que tenemos, que no te mencionaba, la iglesia del Señor, o en el tema de la iglesia del Señor o la iglesia corporativa, si Dios nos hubiera querido dar detalles cómo quería que nosotros funcionáramos como iglesia ahora, sería, porque te voy a decir, en este libro de Éxodo, muy claramente, desde el capítulo 25, estaba leyendo el 19, 5 y 6, pero desde el capítulo 25 en adelante, al 30, y en realidad el resto de, de todos estos capítulos, es específicamente Dios dando los detalles a Moisés, todavía aún estando temporalmente, porque no estaban, todavía estaban en el desierto, porque no permitió Dios que por el pecado de aquellos hombres, por la incredulidad, Dios no permitió, ya cuando estaban aún en la tierra de Moab, que podían ver listos para entrar a Canaán, las tierras prometidas, Dios no permitió, sino que los hizo los otros 38 años andar ambulantes, pero no era permanente, era un tiempo largo, pero era temporal. Entonces Dios aún así le dio exactamente a Moisés los detalles de cómo construir el arca de Jehová, de cómo construir el tabernáculo para la adoración de Dios. Entonces tenemos todos estos detalles, pero verdaderamente detalles. Todo, la anchura, la altura, las ventanas, el color, todos los detalles están ahí acerca de cómo Dios quería el tabernáculo de Dios. Entonces, eso debería de despertar, en mi opinión, debería de despertar a nosotros para cuestionar, ok, si Dios fue tan específico, entonces, ¿por qué ahora lo que más seguimos es la idea de los hombres, de nuestros líderes? Y no tenemos bases bíblicas, solamente porque nos dicen que ellos así aprendieron y los otros enseñaron y los otros les enseñaron, cuando en la Biblia Dios no es un Dios falto de detalles. Dios es un Dios detallista, un Dios que ama, que se complace, aparentemente se complace en darnos los detalles. Entonces, que Dios nos ayude, esa es mi petición, que Dios nos ayude para meditar. Entonces, ¿cuál es en realidad? Bueno, sí hay detalles acerca de la iglesia del Señor en el libro de Hechos. El apóstol Pablo nos da los detalles. La iglesia del Señor es verdad, pero tenemos que buscar cuál es. Y te voy a dar el secreto de una vez. La iglesia del Señor es una familia. Eso es lo que encontramos, que comenzó con familia y nunca la expandió. Y aun cuando en el libro de Hechos, que aceptaron 3,000 y grandes cantidades, de todas maneras, ahí está claramente cómo Dios es que quiere que nosotros le adoremos. Entonces espero que este video te ayude. Vamos a concluir con esto y que Dios te bendiga.